Muy buenas tardes, mi nombre es Mariana Mira, estudiante de Medicina de la Universidad Interamericana de Panamá y les estaré hablando un poco acerca del priapismo. ¿Por qué la palabra priapismo? Bueno, esta proviene de la palabra Priapus, quien era un dios griego y romano cuya figura estaba relacionada con seducción, fecundidad y lo que eran las relaciones masculinas en general. Entonces, ¿qué es el priapismo? Esto se trata de una erección que es dolorosa, persistente, anormal y que puede o no que esté acompañada del deseo sexual. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, el pene está compuesto por tres cuerpos, dos cavernosos y uno esponjoso. Cuando ocurre esta erección, va a haber una relajación del músculo liso, va a aumentar la sangre que llega a los cuerpos cavernosos y esto va a causar una congestión, es decir, se traducirá como una rigidez del pene. Existen dos tipos de priapismos, el priapismo isquémico y el no isquémico. El isquémico es el más común, está relacionado al dolor, a una máxima rigidez y este se caracteriza porque hay ausencia del flujo sanguíneo, es decir, se trata de una urgencia urológica. Mientras que el priapismo no isquémico es menos frecuente verlo, generalmente va a estar relacionado a pacientes que se presentan sin dolor, sin rigidez y no se trata de una urgencia urológica, ya que en este aún hay flujo sanguíneo. Existen diversas causas, estas se van a dividir del tipo de priapismo. En el caso del priapismo isquémico están los medicamentos, que es un 80%, entre estos tenemos medicamentos intracavernosos como la prostaglandina, la fentolamina, algunos antihipertensivos, anticoagulantes como la heparina y la warfarina, algunos agentes hormonales y algunas drogas como lo son la cocaína y la marihuana. Entre otras causas están las alteraciones hematológicas como anemia de células falciformes y la talasemia, inclusive también algunos estados de hipercoagulabilidad como la policitemia. Dentro de las alteraciones metabólicas están la gota, la diabetes, el síndrome nefrítico y la falla renal. En alteraciones neurológicas, la lesión de médula espinal, neuropatías autonómicas y estenosis del canal medular. También algunas enfermedades malignas pueden ser causantes de esta enfermedad, como la leucemia, el mieloma múltiple y algunos cánceres, como el de próstata, vesical, uretra, renal y colorectal. Por otra parte, las causas del priapismo no isquémico se van a dividir principalmente en dos. Las causas por un trauma perineal, que este puede ser cerrado o penetrante, dependiendo de cómo haya sido este, y también está la causa idiopática, donde el médico no ha encontrado un trauma reconocido en este paciente. El diagnóstico. El diagnóstico es totalmente basado en la historia clínica y el examen físico que se le realiza al paciente. En la historia clínica se van a preguntar algunos antecedentes del paciente, la enfermedad actual con la que se presenta, los medicamentos de uso regular y en el examen físico se realizará revisión por aparatos y sistemas, además de que se realizarán pruebas complementarias. En la enfermedad actual se deben preguntar algunos síntomas como la duración de la erección, si ésta coexiste o no con dolor, si se mantiene en rigidez y si hay alguna historia de trauma pasado. Dentro de los medicamentos de uso habitual se debe preguntar por anticoagulantes, antihipertensivos, antipsicóticos, la cocaína y también uno de estos causantes puede ser la hiperalimentación parenteral. Generalmente debemos preguntar a los pacientes si en este momento están utilizando algunos medicamentos que sean para disfunción eréctil. En la revisión por aparatos y sistemas se deben buscar algunos síntomas que puedan indicar la causa, como por ejemplo dificultad para orinar, dificultad para iniciar el orine, que nos puedan ayudar a pensar en alguna infección urinaria. Entre otras, sudoraciones nocturnas acompañadas de fiebre, que podríamos pensar en alteraciones hematológicas como la leucemia, o alguna debilidad u hormigueo en las extremidades inferiores que podrían ayudarnos a pensar en alteraciones
neurológicas o de médula espinal. Dentro de las pruebas complementarias que se pueden realizar están las sanguíneas, donde se realiza un hemograma, un recuento de plaquetas y electroforesis de hemoglobina. Para orina, realizamos un urianálisis donde podemos ver metabolitos de drogas, pensando en que esta pueda ser una posible causa. También se puede realizar el antígeno específico prostático, el cual se utiliza para descartar al cáncer de próstata como agente causal. El tratamiento también va a depender del tipo de priapismo en el cual estemos enfrente. En caso de ser un priapismo no isquémico, vamos a realizar lo que es observación, un ultrasonido Doppler, educar al paciente y la embolización selectiva arteria pudenda. En caso de ser un isquémico por anemia, se va a tratar bajo 4 pilares: analgesia, hidratación, oxigenación y transfusión sanguínea. Si este se trata de un priapismo isquémico, pero es por alguna otra causa que no sea la anemia, células falciformes, vamos a utilizar anestesia local o sistémica en este paciente, pues para evitar el dolor y molestias que pueda causar. Se va a realizar una detumescencia o una aspiración de la sangre, que va a hacer es liberar la cantidad de sangre que está congestionada y mejorar los síntomas. Si no hay resolución, se va a utilizar un shunt distal o uno proximal si no hay evidencia de flujo cavernoso por un ultrasonido. En caso de resolución parcial, se puede optar por una hospitalización, donde se va a realizar un examen físico periódico y se pueden utilizar alfas agonistas, ya sea orales o intracavernosos. Y en caso de que ya se llegue a una resolución completa, vamos a evitar que pasen casos posteriores y se va a manejar el dolor, a seguir indicaciones y seguimiento por parte del personal médico. Pues el pronóstico, lo más importante es conservar la función eréctil de este paciente, y esto es totalmente dependiente de la duración del cuadro de priapismo. Un pronóstico favorable sería ante un paciente que tenga menos de 24 horas de priapismo, y este va a tener un 92% de probabilidades de volver a tener una función eréctil normal. Por lo contrario, un paciente con más de 7 días de episodio de priapismo tiene alrededor del 22% de probabilidad únicamente de volver a tener una función eréctil normal. Referencias bibliográficas revisadas. Muchas gracias.